no, no interrumpe la sesión por una semana, ¿no? Como que uno se acostumbra, uno está rico en su casa, descansando, después del trabajo, ya no da ganas de venir, ¿no es cierto? Pero gracias a Dios por su esfuerzo de estar aquí. Maritza por su esfuerzo de estar en casa, se sentía mal hoy. Y quería, antes de empezar lo que estamos viendo ahí arriba, hemos dicho que vamos a hablar de el estudio de la escatología que está disperso en varios libros de la Biblia, no solamente en el Apocalipsis. Hacer un estudio del libro Apocalipsis sería bonito, pero vamos a ver que cuando usted o cualquier persona escuche un mensaje de una porción de Apocalipsis o de todo el libro, usted tiene que saber desde qué perspectiva está enseñando, desde qué perspectiva está predicando. Porque no todo estudio, no toda enseñanza acerca del Apocalipsis es igual. Vamos a ver un poquito de eso. Pero antes de ver eso, vamos a leer en el libro de Daniel, que es un libro profético. En el curso anterior sobre los profetas ni siquiera lo tocamos, porque en realidad dentro del canon judío, lo que estaba enseñando el pastor Marcelo en estos días pasados, dentro del canon judío, Daniel no es considerado ni profeta mayor ni profeta menor, sino es considerado parte de los libros históricos. Pero, si usted lee el libro de Daniel, hay una parte que es profética también, ¿no? Y vamos a leer esta, del capítulo 9, a partir del versículo 20. Vamos a ver si podemos leer todo esto. ¿Por qué lo vamos a leer? Porque todo estudio de escatología siempre se refiere a un término que se llama las 70 semanas. 70 semanas. Ustedes van a escuchar, cada vez que se hable de escatología o del fin de los tiempos, usted va a escuchar de las 70 semanas y también va a escuchar de la última, va a escuchar de las 69 semanas y luego de la última semana del profeta Daniel, la cual está asociada con el fin de los tiempos, ¿no? Vamos a ver, ¿qué tal si usted le puedes leer, no sé si... Sí, Daniel 9:20. Capítulo 9, versículo 20 en adelante, hasta el versículo 27, creo que eso es. Que dice profecía de las 70 semanas. La palabra de Dios dice así: aún estaba hablando, llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como en la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías.
mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Si ustedes notan el lenguaje que utiliza Daniel, es un lenguaje similar a lo que el Señor Jesús habla en el capítulo 24 de Mateo. Él nos hace recordar muchos de estos términos. Entonces, aquí se habla de 70 semanas, pero en partes, ¿no? Se habla de 62, después de 7 semanas más, creo, ¿no? 7 semanas más y después una semana más, ¿no es cierto? Hasta que el Mesías, fíjese que es interesante que Daniel es el único profeta que habla sobre la muerte del Mesías. Yo no entiendo cómo los judíos que leen esto, no sé cómo lo interpretarán, pero que leen esto, ¿qué dirán de esto? Habla de la muerte del Mesías. Y entonces este pasaje involucra mucho el estudio del fin de los tiempos. No se habla de las 70 semanas y la última semana es la semana que representa la tribulación. Entonces, hay personas que han hecho conteos de uno y otro de otra forma y han determinado que las 69 semanas son hasta que muere el Mesías. De ahí hay una especie de periodo de pausa, y luego viene la semana 70, que es la semana de la tribulación. Vamos a ver esto un poquito más en detalle más adelante, pero para que tengan en cuenta este pasaje de Daniel está asociado con el fin de los tiempos. Y de repente cuando aparezca la palabra 70 semanas, entonces por lo menos no van a estar en la oscuridad, ¿no es cierto? Ok, he traído unos slides que nos aclaran un poquito más lo que ya estudiamos la semana pasada acerca de las diferentes posiciones. No lo hicimos la semana pasada, pero esto va a expandir un poquito. Tienes que darle. Entonces, creo que tienes que ponerlo en modo... Sí. ¿Está en modo show? Ok. Aquí se dan algunos consejos para estudiar el Nuevo Testamento. Muy bien, sí, está bien. Sí, Está bien, perfecto. ¿Ves, Marisa, No sé si Marisa apagando lo la ve. luz? No, Marisa está haciendo el share. Yo veo en mi pantalla, yo veo. Oh, ahí está ¿Qué bien. le parece? Yo le hago share a él. Pero si quieren ustedes ven acá, está bien. Sí, Está bien. porque no se ve bien cuando está la luz Perfecto. encendida. Recuerde que el Nuevo Testamento fue escrito en un griego koiné, se llama, ¿no? Griego koiné o griego del pueblo. Así como en español tenemos el español del pueblo y también el español de los escritores, de los españoles que escribían en sus libros. Los griegos también tenían un lenguaje popular. La lengua más simple y común del momento, de la época de Cristo. La gente de todos los niveles sociales entendía esa lengua al escuchar, era la lengua popular. Ahora, cuando estudies el texto bíblico, intenta ponerte en el lugar de los lectores originales. Hazte la pregunta, ¿qué es lo que más probablemente entendían ellos al leer el texto? O sea, y esto tiene que ver con lo que es aprender a estudiar la Biblia. No podemos empezar con la aplicación, sino
es lo que yo hago, ¿no? Este texto fue dirigido a tal persona. ¿Qué entendería esa persona, en primer lugar? Un personaje de la época de Jesús, o si es el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que entendería él? No podemos introducir el pensamiento que nosotros tenemos hoy en día, ¿no? Acerca de los terremotos. Si tenemos que ponernos en lugar de ellos en primer lugar. Ahora, no agregues al texto cosas que no están escritas en él. Es importante eso. Dice, no lleves al texto donde tú quieras llevarlo, deja que el texto te lleve donde el autor quiso llevarte. Los versículos que enseñan con claridad un asunto son la luz que debe alumbrar a aquellos que no tienen claridad. Y es algo ya aceptado, que hay partes de la Escritura que son fáciles de entender. Uno puede interpretarlo y leerlo claramente. Pero hay partes que son un poquito más difíciles. Entonces, no nos quedemos atascados en una parte que es difícil de entender, sino vayamos a un texto que entendemos y tratemos de ver eso que no entendemos a la luz de lo que es claro. Esa es una regla para estudiar la Biblia. Lee el texto para aprender las verdades enseñadas en él. Y no lo leas intentando buscar algo que confirma lo que tú ya decidiste creer. ¿Cierto? Eso se llama eisegesis. No, es otro término. Exégesis no sé si lo pongo aquí para que nadie se lo vea. ¿Es un ex? Sí, es una X. Acá. ¿Ahí ves, Maritza? No, porque la luz no me deja. ¿O la luz? ¿Dónde estabas ahí? No, no veo. Ahí medio, sí, ahí. La palabra exégesis con X. Sí, ahí. ¿Ya? Ex en realidad significa sacar fuera el significado. ¿Okay? Sacar fuera, ex. Cuando uno estudia la palabra, saca afuera uno el significado. Pero hay otro término que es eisegesis. No, es con latín. Perdón, ¿qué más? Igualito al resto. Eisegesis. Claro, es una I, claro. Una I latina. Una I Sí. latina, claro. Entonces, sacar fuera el significado. Fuera, no lo lee y extrae del texto. Pero eisegesis es meter el significado o introducir significado al texto. O sea, yo tengo una idea de lo que dice y le meto ese significado sin antes estudiarlo. Entonces, nosotros cuando estudiamos la palabra, no debemos introducir nuestras ideas, meter nuestras ideas, ¿no? Dejar que el texto nos hable, que el Señor nos hable a través de lo que está hablando, o que el que está contando la historia nos hable, etc. Entonces, de esa forma, no estamos inventando lo que la Biblia dice, sino estamos extrayendo, ¿no? Cuando el texto guarda silencio, entonces debemos guardar silencio. Y a veces el texto no te dice todo lo que quisiera decir. Y guarda silencio en algunos aspectos, ¿es verdad? Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que dice, las cosas escondidas son para Dios. Las cosas reveladas son para los hijos de los hombres. Entonces, Dios ha querido revelarse gran parte de su voluntad, de su plan para el hombre. Pero hay cosas que Él ha preferido dejarlas tácitas o no claras o no reveladas, ¿no? Entonces, y sobre todo al estudio del texto, perdón. Sí, sí, no sé. No, también que hay una parte en Apocalipsis donde se le dijo a Juan que no escribiera lo que él estaba hablando.
Juan, él tuvo una visión. Dentro de la visión, vio cosas maravillosas, pero dijo, no lo cuentes. Eso no lo cuentes. Y eso está teniendo su motivo. Tuvo su motivo por el cual Dios no quería que supiéramos ese tipo de cosas. Muy buena aclaración. Entonces, esto nos lleva hacia el otro punto. Este es un poquito acerca de consejos para estudiar el Nuevo Testamento de manera exegética. Por eso es esa palabra, ¿no? Exegética. Y es una palabra quizás grande o rara. Lo único que significa es, cuando usted estudia la Biblia, saque hacia afuera el significado de Dios. No le meta lo que usted cree que es. Y esto es importante en el estudio de la escatología y de Apocalipsis y todos los libros proféticos. Es muy importante. Porque hay cosas que nos pueden parecer algo, pero en realidad no lo son. Entonces, la vez pasada dijimos, ¿no? Escatología, escatos significa lo último, y logos, tratado del último, de las últimas cosas o del último tiempo. Vimos tres posturas generales de la escatología. Vimos la premilenial, que tiene A y B, la pre-pre y la pre-post, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Y después vamos a ver el detalle de eso. Vimos amilenialismo y postmilenialismo, ¿no? Eso vimos ahora. Para recordar, quizá esta figura un poquito más clara que lo que vimos anteriormente. ¿Qué cosa era postmilenialismo? Es cuando Cristo viene después del milenio, por eso se llama post, ¿no? Entonces, fíjense, aquí tenemos la venida de Jesús. Este es el Antiguo Testamento en amarillo. Cristo viene por primera vez. Y según esta visión, el reino de Dios llega con Jesús, ¿no? Y se despliega gradualmente. Poco a poco, dice, así como utiliza mucho las parábolas de Jesús, ¿no? Que dice que el reino de Dios es como echar una semilla en un árbol, y el árbol empieza a crecer poquito a poquito, pero después llena todo el lugar. Entonces hay un crecimiento del reino de Dios. Por supuesto, ellos dicen que hay una apostasía y una gran tribulación hacia el final de este tiempo, y de ahí viene el reino milenial. Para los premilenialismo histórico, hay un rapto, ¿ok? Existe un rapto, pero el rapto es al final de la tribulación, ¿okay? Al final de la tribulación hay un arpazo, es el nombre en griego de lo que es arrebatamiento o rapto, ¿sí? Entonces, este es el premilenialismo histórico. Entonces, después del rapto viene el reino milenial. Son los 1000 años. Y al final del reino milenial viene el juicio del gran trono blanco y la resurrección de los no creyentes. ¿Y de aquí resucitan quiénes? Los creyentes, nosotros, ¿cierto? Y aquí resucitan los no creyentes, ¿no? Y luego todos entran en la eternidad, ya sea en el cielo o en el infierno, dependiendo de su condición espiritual. Y por eso es importante compartir el Evangelio, ¿no? Estos son realidades. Ahora, esta es la visión premilenial histórica. La visión amilenial es un poquito más sencilla. Ellos dicen el milenio es solamente simbólico y dura toda la edad de la iglesia. Es una duración indefinida. No necesariamente significa milenio, 1000 años. Es una
y de duración indefinida. También ellos dicen que Satanás es soltado hacia el final de la apostasía y la tribulación. ¿Okay? Y nuevamente la parucía o el arrebato de los creyentes ocurre al final de este tiempo. Pero para ellos el juicio y el arrebatamiento ocurre simultáneamente. O sea, todo ocurre al mismo tiempo. Resucitan los creyentes y los no creyentes. ¿Okay? Todos juntos. Ellos dicen, no ven razón para separar primero los creyentes y después los incrédulos. ¿Okay? Y vamos a ver un poquito en los qué versículos ellos se basan, en qué su base bíblica. Porque todos ellos son creyentes, nacidos de nuevo, dedicados al Señor, pastores, fieles al Señor, etcétera, etcétera. Sencillamente que su posición milenial es diferente de la nuestra. Entonces, son nacidos de nuevo, son creyentes, son salvos, ¿no? El que tenga una diferente posición milenial no significa que no son salvos. Significa que tienen una visión diferente y vamos a explicar algo que Ellos, esta posición es, no, o sea, no significa que estén solamente en la bautista o en los presbiterianos, sino en todas las iglesias se encuentran. Mayormente, vamos a ver esta posición amilenial, vamos a ver en la siguiente figura, la tienen las iglesias reformadas, por ejemplo, la iglesia presbiteriana, las iglesias anglicanas, y la iglesia católica la ha tenido por miles de años, esta posición. O sea que para ellos eso de hablar del milenio literal no es correcto para ellos, sino que el milenio es un tiempo figurado, como ellos dicen. Hay muchas cosas en común entre todos, pero hay diferencias también. Postmilenialismo, similar también. Ellos tienen miran hacia el tiempo cuando el templo del año 70 es destruido. Y ellos postulan que ese fue el tiempo donde el milenio empezó, prácticamente. Dicen, ahí hubo una destrucción total del pueblo judío, etcétera, etcétera. Y ahí empieza la época de la iglesia. O sea, para ellos 2000 años no es literal, también es simbólico. Ahora, como vamos a ver, ellos postulan que el milenio va a venir debido a la predicación del Evangelio. O sea, que los creyentes van a empezar a predicar el Evangelio y de tal forma que la gente va a empezar a convertirse y entonces el milenio va a venir de esa forma. No es una venida literal como nosotros lo postulamos en el premilenialismo, sino que es el milenio es una época, ¿cómo se diría?, utópica en el futuro, donde ya el mundo se va a cristianizar, esa es la palabra. Se cristianiza el mundo. O sea, la mayoría son creyentes, todos han recibido a Cristo debido a que se ha predicado el Evangelio de una forma extensa. Entonces, cuando ya llega un tiempo adecuado, entonces ahí viene la resurrección de todos nuevamente, parecido a la amilenial. Todos resucitan, los creyentes y los no creyentes juntos. Por supuesto hay un juicio donde se manda al cielo los creyentes y al infierno los creyentes y la eternidad. ¿Alguna pregunta? Sí. Viendo la explicación que usted hace, estamos hablando del milenio, que todos creen en milenio, pero veo que es de diferentes formas. Correcto. Porque el milenio bíblico es que viene Dios a reinar aquí en la tierra. Correcto. ¿No? Ellos también dicen que viene ¿Sí? Dios a reinar. Correcto. Pero ellos están diciendo que viene, por ejemplo,
porque viene el 70 después de la destrucción del templo de Jerusalén, me imagino, ¿no? Correcto. Pero entonces si dice que de ahí empiezan, ¿dónde está que Jesús vino? Tiene Y razón. viene a reinar con, no, supuestamente viene con sus hijos, los que hemos sido arrebatados, tanto los que están muertos como los que en ese momento son de la parucsia que usted habla. Correcto. Ellos dicen que Cristo ya está reinando, por eso es que dicen que el milenio está ahora. Está reinando desde el cielo. Lo dicen el reino ahora, King now, algo así, ¿no? Exacto. Sí, estoy un Kingdom poquito- now, Sí, sí, es sí, lo que estoy dicen un poquito otra vez. Entonces dicen, Cristo ya a partir de ese momento está en el cielo reinando y solamente que cuando ya llega este tiempo, Él ya viene literalmente a la tierra, cuando llega este tiempo. Después del milenio. ¿Ok? Es interesante la visión de ellos. Y después vamos a ver algunos versículos que ellos usan para poder conocer y además refutar esas posiciones, ¿no? Y este Pastor, o sea, del juicio va directo a la eternidad. ¿Puedes repetir, Marisa? Era para levantarlas a todos el ánimo. ¿Sí ve cómo están despiertitas? ¿Cuál es la pregunta? Digo que en el postmilenialismo, o sea, va directo al juicio, al gran juicio, y de ahí ya viene la eternidad para Correcto. ellos. Sí. Y Así así. es como ellos piensan, sí. Y esta es la posición más popular, la que la mayoría de cristianos hoy en día sostienen, ¿no? Tenemos el Antiguo Testamento, la época cuando llega Jesús por primera vez y muere allí. Luego de la muerte de Jesús y resurrección, viene la época de la iglesia. Según el esquema dispensacional, Dios hace una pausa con su tratamiento, con su plan con Israel. Hace una pausa, detiene, no hace nada, y ahora toma la iglesia. Entonces la iglesia es la que está en el plan de Dios. Israel está en stand-by, digamos así. Una vez que llega este tiempo de la tribulación, entonces hay lo que se ocurre, lo que se llama un rapto secreto. Un rapto secreto, ¿no? El paso secreto. Y en este momento resucitan los creyentes. ¿Okay? Después de los 7 años de tribulación, entonces viene lo que se llama la parucía, que es la llegada a la tierra de Cristo desde el cielo. Sí. Para que no olvidemos ahí que debes decir que resurrección de creyentes, pero los que estamos vivos también nos vamos, por eso se llama rapto. Vivos y muertos. Sí, el rapto de los vivos Resurrección de los creyentes. y resurrección de los creyentes. Ahí está. Resurrección de los creyentes. Sí. Entonces, y luego la parucía, los creyentes vienen con Cristo a reinar en el reino milenial, literal, más o menos literal, de 1000 años. ¿Ok? Una pregunta, pastor. Sí. Esta postura que le llaman, ¿no? Sí. Esta postura es, digamos, antes del rapto, primero es el rapto y después Correcto. la tribulación, o sea, cuando sale la tribulación. Claro, es que en esta posición, Dios se lleva a la iglesia, se lleva a los creyentes al cielo. O sea, no pasa en la tribulación. Porque Dios dice, no quiere que pase la tribulación porque es la novia de Cristo, la esposa de Cristo, no quiere que sea dañada o atribulada. Entonces, al ser llevada al cielo, Israel todavía queda en la tierra. Los no creyentes. Los no creyentes No creyentes. e Israel también. Entonces, Dios resume, recuerda que aquí había pausado, Dios resume su tratamiento de Israel, pero de una forma de tribulación. O sea que ellos, ahí viene lo que estábamos leyendo. La apostasía, viene lo que mencionó Daniel acerca de la última palabra que usó, no sé si lo pueden buscar nuevamente en 9:27. La desolación, la abominación desoladora. Correcto. Y ahí está. Entonces, Daniel, según esta visión, Daniel profetizó acerca de estos 7 años, que en realidad es la última semana que él estaba de las 70 semanas.
que la vida esté profetizada. Ahí es donde ocurre la tribulación, etcétera, etcétera. Aquí viene a reinar los creyentes con Cristo en la tierra, y una vez que termina el milenio, hay un gran juicio de tono blanco donde resucitan los creyentes. Perdón. Los no creyentes. En el reino, después de los 7 años de la gran tribulación, Sí. la tribulación y la gran tribulación, Ajá. parusia, ¿qué significa? Dijo? Parusia es, Parusia. fíjate que aquí Jesús secretamente se Oh, lleva a los viene y el creyentes rapto. y resucita. Yes. Y aquí regresan a reinar en la tierra. ¿Okay? La parusia es la venida física de Jesús a la tierra. Según esta posición, en el rapto Jesús no llega a tocar la tierra, sino que desde el cielo Él llama a la iglesia. Sí. ¿No? Ahí la famosa trompeta. Y se entiende así en los versículos bíblicos, y a eso Sí. se refiere. Que Sí. todo ojo le verá y será agradable. Llama, bueno, vamos a ver también los amileniales, los postmileniales critican esta posición porque dice, si todo el ojo lo verá, ¿por qué va a ser secreto acá? Yo, hermano Sí. Franklin, como cuando él ascendió, ¿verdad? Y dice, así mismo como ustedes lo vieron irse, así Así mismo es. volverá. Correcto. Entonces yo creo que allí es donde mucha gente se confunde cuando dice, y todo ojo le verá en las nubes, y todos nos juntaremos con él en las nubes. Claro. So ellos lo hacen ver así, como que él no va a tocar literalmente la tierra, así físicamente. So, hay muchos que lo ven así. Hay una idea, sí, antes que... Sí, interesantemente, me imagino que a lo que se refiere cuando todo ojo le verá, se está refiriendo a los cristianos que van a ser arrebatados. Claro. Porque claro, porque los demás pues van a quedarse, En ese momento, ¿qué pasó? va a ser O sea, importante. y van a haber otras, me imagino que van a inventar tantas cosas en ese tiempo Sí, cuando sí. la iglesia haya sido arrebatada, qué sé yo, extraterrestres vinieron, Ajá. se lo llevaron, o qué sé yo. Pero, me imagino que él está hablando a su iglesia, de que todo Bueno, ojo le verá. Vamos a ver dentro de la crítica que nos hacen ante esta posición, vamos a ver las respuestas que están en la Biblia y cómo podemos responder eso. Pero la crítica que ellos nos hacen es, aquí sí todo ojo lo ve, porque aquí Cristo baja a la tierra, literalmente, pero esto es secreto. Solamente la experimentan los creyentes vivos y los muertos. Como en esa película de Left Behind. Los pilotos de aviones cristianos se desaparecen y el avión Los se aviones cae. caen. Hermano, pero en la Biblia no se usa la palabra secreto, ¿o sí? No, se usa la palabra al paso. Al paso. Entonces, No se usa secreto, correcto. Usted tiene toda la razón. No se usa secreto. Esta posición implica, por otros versículos, de que va a ser secreto. ¿Okay? Pero no es, por ejemplo, el pasaje de Primera de Tesalonicenses, donde tenemos el pasaje del rapto, no menciona, No y menciona. vamos a leerlo bien, ¿ya? No menciona exactamente que es secreto. Sé que hay que ver otras cosas y por implicancia se puede decir que es secreto, ¿no? Ahora, pero hay que recordar que aquí la iglesia completa, creyentes vivos y creyentes resucitados, son llevados al cielo. Y allá en el cielo ellos presencian lo que está pasando en la tierra por 7 años, la gran tribulación, ¿no? También aquí no hemos puesto, pero el Apocalipsis 20 habla que el Satanás es atado por el milagro. A eso iba a ir. Sí, no Eso lo es- veía, yo también estaba. Sí, en esa flecha para abajo, parucía, Sí. parucía. Eso está hablando, ¿dónde ocurre el Armagedón? La Armagedón vendría acá al final del milenio, porque recuerden en Apocalipsis dice que
Después de los 1000 años va a ser soltado por un poco tiempo. Ujú. Y vuelve Y a ahí- hacer maldades. Sí, y ahí se arma la guerra. Ahí de de una vez. Armagedón. Ahorcarlo ahí. Pero Jesús dice que viene con la boca con la espada de su boca los aniquila, pero un ratito. Ya, ¿cuándo dice que Jesús, que Cristo? Sí. Me confundí con esto de las guerras, Sí, sí, porque sí. está hablando de la guerra de Armagedón y la de Sí. Gog y Magog, ¿no es la última? ¿No Es la final? última, sí. Aquí al final, la guerra del Gog y Magog. Correcto, sí. ¿Está bien? ¿Se aclaró? Sí, está bien. Tranquilo. Sí, ya hermana. Sí, ya se me olvidó. Vamos a hablar de I'm sorry. Sí, La saltada del diablo, creo. la soltada, sí. Estábamos hablando de la soltada. No. Cuando dice que Cristo vendrá con su iglesia, Ajá. con su ejército, ¿dónde ocurre eso? Eso, Que eso se ya cree que es con los creyentes Eso que sería vienen a el mismo. luchar. ¿Es el mismo? el mismo. El es Armagedón que viene con sí. su ejército, Bueno, ya no viene en paz, viene a guerra. viene a guerra, sí. A Tanto viene a destruir, guerra a que destruir está a Satanás y a destruir a todos los enemigos de Cristo. Todos los enemigos, ¿no? Hay razones que uno puede decir por qué, porque hay gente de la gran tribulación que aún así no va a creer Sí. y va a pasar acá. Pero este es un estado especial, el milenio es un estado especial que va a afectar a todos. Es ese cuando dice que la muerte será atada y todos se van a querer morir. Dice Correcto. en la gran tribulación, ¿no es eso? No, bueno, hay dos partes. Durante la gran tribulación hay gente que va a querer morirse, porque están sufriendo, están pasando bien mal. Pero aquí, por ejemplo, hay gente que va a pasar impía, sin convertirse al milenio. Y esa es una de las cosas que nos critican también. Y en este tiempo va a haber, la gente va inclusive los impíos no van a vivir normalmente 70, 100 años como vivimos ahora, sino quizás sus tiempos de vida van a extenderse. Porque no va a haber muerte, ¿no? En esos 1000 años. Sí, la idea es que no haya, no puedo decir exactamente que no va a haber muerte, pero lo que sí puedo decir que este reino milenial va a afectar toda la creación, ¿okay? A toda la creación. Van a ocurrir cosas que no ocurren en un tiempo normal. Entonces, esa es una de las cosas que hay que tener en cuenta cuando uno habla de premilenialismo dispensacional. Bastante información. Sí. Bastante información. Esta posición es bien elaborada porque ha sido elaborada con más mínimo detalle, tratando de encajar todos los pasajes de la Biblia, ¿no? Ahora, y aquí vienen 4 palabras o 4 términos que estas posiciones, con las cuales estas posiciones miran el libro de Apocalipsis. Preterismo, por ejemplo, es un término que significa que cree que el milenio es pasado, que ocurrió en el pasado. Cuando ocurrió la destrucción de Jerusalén en el año 70, entonces ellos dicen, eso fue el momento que empezó la segunda venida de Cristo, pero de una forma simbólica, no literal. El historicismo son los que dicen que el Apocalipsis nos muestra en la época de la iglesia por etapas. Entonces, el Apocalipsis muestra la iglesia en la Edad Media, o la iglesia antes de la iglesia primitiva, la iglesia de la Edad Media, después la iglesia de la Edad Moderna. Entonces, hablan sobre el Apocalipsis es una secuencia histórica de la iglesia. El idealismo es aquella posición, generalmente el amilenialismo que dice que
el milenio es figurado, no es literal. ¿Okay? Y el futurismo, que es la posición nuestra, que nosotros decimos que el Apocalipsis habla de cosas futuras. Cosas futuras. Entonces, estas dos son casi dos posiciones opuestas en cuanto al Apocalipsis, como ven el Apocalipsis. Este de aquí, un poquito opuestas también. Entonces, vamos a ver el siguiente. Las 4 tendencias de interpretación del libro de Apocalipsis. Aquí vemos que esta tendencia ve el Apocalipsis que empezó a ocurrir en el pasado. Cuando por ejemplo, Apocalipsis habla de las 7 iglesias, ¿no? Sardis y todo, eso quedó en el pasado. De las 7 iglesias, de los 7 ángeles, recuerdan Apocalipsis, Sardis, la Odisea, Filadelfia, Tiatira, todas esas. Para ellos dice, esto representa iglesias del pasado, lo cual es lógico porque son iglesias que son pasadas. Pero representará eso iglesias en la historia moderna, por ejemplo, como los historicistas dicen. La iglesia, por decir, vamos a buscar permítanme buscar Apocalipsis. La forma como ellos tratan de interpretar esto. Mensaje a las 7 iglesias está en Apocalipsis 2, ¿no? El primer mensaje dice la iglesia de Éfeso. Segundo mensaje a la iglesia de Esmirna. Entonces ellos dicen, Apocalipsis está hablando de iglesias en una secuencia histórica. Éfeso representa la iglesia primitiva, Esmirna representa la iglesia en la Edad Media, la iglesia de Pérgamo representa la iglesia en la Edad Moderna y así. Entonces, lo que ellos dicen es que el Apocalipsis es una enseñanza acerca de la historia de la iglesia. Por eso se llama historicismo. ¿Okay? Y algunos cuando hablan sobre eso, la iglesia de Esmirna representa a la iglesia que es, por decir, fíjense en Éfeso. Dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor en no. Entonces, ellos dicen, esto representa a la iglesia primitiva, que sufrió persecución. Entonces, ¿quién puede certificar esto? Nadie puede certificar. Es una forma de interpretar el Apocalipsis. Puede ser que sí, puede ser que no. El futurismo, fíjense, es opuesto. Nosotros decimos que las 7 iglesias de Apocalipsis no necesariamente están representadas en el pasado, sino son como las cosas van a ser representadas en el futuro. Después que venga... ¿Por qué tiene que ver otra tendencia de interpretación? ¿Por qué tiene que ver la interpretación de esas iglesias que se narra en el Apocalipsis con todo eso de ellos? ¿En qué nos ayuda? Claro, a nosotros nos hay... dependiendo, cuando ustedes empiezan a leer el libro Apocalipsis, tienen que empezar de una base. ¿Okay? Porque si usted empieza a leer el libro de Apocalipsis, usted se va a confundir. Hay un montón de figuras, hay un montón de cosas, y empieza a leerlo, es como un monstruo de pies y cabeza. Entonces, lo que hace la gente dice, ok, voy a empezar con una suposición,
¿cómo se dice? Una premisa. Voy a decir que el libro de Apocalipsis me está hablando de iglesias en el pasado. Y así voy a entenderlo mejor. Eso es lo que dice el libro. Nosotros que somos premilenialistas y decimos que el milenio en el futuro, decimos, hay que ver el Apocalipsis como algo que va a ocurrir en el futuro. Hay cosas que sí se puede hablar que ocurrieron puntualmente en el pasado, pero mayormente el Apocalipsis es algo que ya se viene en el futuro. ¿Okay? Entonces empiezo a leer el libro de Apocalipsis con esa premisa. Yo creo que el libro de Apocalipsis es futuro. Y así entonces puedo entender mejor lo que me está hablando, los siete sellos, ¿cierto? 7 ángeles, ¿qué más hay? La bestia. La bestia, Las copas. sí, las 7 copas. Las interpreto como es algo que ha pasado ya o que se viene. ¿No? Entonces, eso es lo que ocurre, que cuando empezamos a estudiar Apocalipsis tenemos que tomar una suposición inicial por lo menos, ¿no? Y eso es lo que estas tendencias nos dicen. ¿Okay? Ahora, como decíamos, Apocalipsis es como aquella historia del hombre que quería describir a un ciego cómo es el elefante. ¿Okay? El ciego le pregunta, ¿cómo puedo describir un elefante a un ciego? ¿No? Entonces, si él tocaba la cola, decía, el elefante es un tubo. Si él tocaba las orejas, no, el elefante es suavecito. Una colchita suavecita. O si toca la trompa, el elefante es como una serpiente. Entonces, interpretar Apocalipsis es algo así, ¿no? Depende de qué tendencia yo tomo, voy a verlo de diferentes formas, ¿no? Cuando usted escuche predicar el libro Apocalipsis, lo que el predicador o el maestro nunca dice es qué tendencia él está predicando. Ahora, puedo asumir hoy en día que hay una mayoría, por la popularidad de la tendencia futurista, del premilenialismo, puedo asumir de que una gran parte están predicando desde ese punto de vista. Pero, por lo que está diciendo, voy a tener que concluir eso, no tanto. Pero puede ser que escuche por ahí un predicador reformado, o presbiteriano, y me hable sobre el reino de Dios, y está aquí. Entonces yo digo, ok, él está desde una perspectiva preterista, quizás. Sí. Quick comment. So taking from the very beginning, when we were talking about how exegetically we can interpret end times through that certain set of principles. People from all these different traditions are saying that they're coming at it they're coming at it, without putting in their own thoughts. They're saying I'm just pulling out from the Bible. And so how can we distinguish it then? Which perspective it is. Obviously, through guiding of the Holy Spirit. When everyone is saying, hey, I'm not putting in my ideas, I'm exegetically pulling out through the basis of the entire scripture, right? Scripture and scripture. So how voy a traducir lo que estoy diciendo. Si las personas entran a estudiar Apocalipsis de diferentes perspectivas, y dijimos que qué cosa es exégesis, sacar fuera el significado de la palabra, ¿cómo puedo saber cuál es la perspectiva? ¿De cuál perspectiva es correcta? ¿Algo así? ¿No? Entonces, miren, lo que puedo decirles es de que usted estudia la palabra de Dios, asume una perspectiva, pero si usted encuentra algo que está en contra de esa perspectiva, tiene que ser honesto y sincero y decir, estaba equivocado en la perspectiva que tenía.
Entonces, cualquier persona debe empezar con una perspectiva. Si quiere, empiece con la perspectiva que es más popular, que es la pre-pre, futurista, con visión a que las cosas van a pasar en el futuro. Por ejemplo, vamos a ver cómo es que a través de la historia se han utilizado estas perspectivas, ¿no? Vamos a asumir que esta es una línea de tiempo, como decía el pastor Marcelo. El año 1 es la era de Cristo, ¿no? Entonces, o la era después de Cristo, después de la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces, la era apostólica, la escatología o lo que creía en la era apostólica es esto. Vamos a decir que es esto. ¿Ok? Pero luego prevaleció la escatología premilenial durante estos siglos, comienzo de la iglesia, después del primer siglo, prevaleció mucho esta escatología. Vamos a ver unos escritos de los padres de la iglesia que hablaban sobre esto. Y hoy en día está reviviendo esta escatología. Está volviendo reto, sí. Por ejemplo, el Didache es un libro de la era apostólica. Era como un libro secular, mejor dicho, era un libro cristiano que hablaba sobre la vida cristiana, ¿no? Fíjense ahí la figura. Se trata seguramente de los apóstoles o los discípulos de aquella época. Es uno de los libros más antiguos cristianos. Y ahí que decía, fue escrita entre el año 65 y 80. Los primeros padres de la iglesia la tuvieron en alta estima, que no era canon, no era canónica, no era palabra de Dios, pero es como ahora, por ejemplo, usted lee un libro de, ¿quién por ejemplo? ¿Qué autor cristiano usted lee? Rick Warren. Rick Warren, lee un libro y reconoce David Wilkerson también. También, sí. Son buenos escritores, enseñan sana doctrina. El Didache era como eso, en aquella época, ¿no? El Didache o Enseñanza de los 12 Apóstoles es un escrito que pertenece a las primeras producciones literarias cristianas que se dieron. Fue escrita con el propósito de proteger la iglesia o defender a la iglesia. ¿Okay? Y allí se menciona al Didache, capítulo 10, versículos 3 al 6, o versos 3 al 6. Dice: Tú, Señor Todopoderoso, creaste todas las cosas por causa de tu nombre y diste a los hombres alimento y bebida para su disfrute, para que te dieran gracias. Mas a nosotros nos hiciste el don de un alimento y una bebida espiritual y la vida eterna por medio de tu siervo. Ante todo te damos gracias porque eres poderoso, a ti la gloria por los siglos. Acuérdate, Señor, de tu iglesia para librarla de todo mal y hacerla perfecta en tu amor. Y congrégala desde los cuatro vientos, santificada en tu reino que le has preparado, porque tuyo es el poder y la gloria por los siglos. Venga la gracia y pase de este mundo. Hosana al Dios de David, el que sea santo que se acerque, el que no lo es que se arrepienta. Maranata. Wow, Lindas palabras, ¿no? linda palabra. Pero fíjese cómo menciona ese congrégala de los cuatro vientos. Ya, en los últimos días se multiplicarán los falsos profetas, los corruptores, las ovejas se convertirán en lobos y el amor se convertirá en odio. Está haciendo alusión a parte del Nuevo Testamento. En efecto, al crecer la iniquidad, los hombres se odiarán entre sí, se perseguirán, se traicionarán. Entonces aparecerá el seductor del mundo como hijo de Dios y hará señales y prodigios, y la tierra será entregada en sus manos y cometerá iniquidades como no se han cometido desde siglos. Entonces la humanidad será sometida a prueba y muchos se escandalizarán y perecerán, pero los que perseveren en su fe serán salvados por el mismo que fue. Muy parecido a la Biblia, ¿no? O sea, Sí. configurado. Ahora, pero noten aquí que está hablando que la humanidad será sometida a prueba. Está más o menos incipiente el concepto de tribulación.
Entonces aparecerán las señales auténticas. En primer lugar, el signo de la apertura del cielo, luego el sonido de trompeta, en tercer lugar, la resurrección de los muertos. No todos los hombres, no de todos los hombres, sino como está dicho, vendrá el Señor y todos los santos, la parucía, ¿no? Entonces el mundo verá al Señor viniendo sobre las nubes del cielo. Este escrito era premilenial histórico, ¿no? ¿No existe ese libro? ¿Existe? Sí. ¿Lo tiene? Eh, ¿Lo tiene? Tiene que Ese se puede prestar. bajar en cualquier Sí. se puede bajar. ¿Se puede bajar? El PDF Ok. para I can bajar. send you, Ok, Yo no perdí tengo track, yo perdí track. Sí, ya lo veo. Justino Mártir era un cristiano del siglo II y él escribió un libro bien interesante, Diálogo con Trifón, en el año 80. Y él mencionó lo siguiente, dice: yo por mi parte, como todos los cristianos perfectamente ortodoxos, no solo admitimos la futura resurrección de la carne, ¿no? Y menciona pasajes de la Escritura, sino también 1000 años en Jerusalén reconstruido. Ya estaban reforzando la idea del milenio. Sí. Adornada y engrandecida como lo prometen Ezequiel, Isaías y los otros profetas. Este es el año 80. Perdón, este era el nombre del Justino Mártir. Justino Mártir es un... Sí, el nombre, el autor. El autor. Diálogo. El diálogo con Trifón es el título del libro. Wow, Sí. wow. Y en realidad Trifón era un judío, ¿no? Y representaba a un judío, estaba haciendo una especie de defensa del cristianismo frente al judaísmo, ¿no? this was written in 80. Era el 80, sí. This was written before a lot of revelations. Sí, 80 después de Cristo. Trifón era otro de los... Bueno, representaba a un judío que estaba en contra del cristianismo. Otro diálogo, el número de aquí no es el año, perdón, es el siglo II, pero es el diálogo, el número del diálogo, 80, porque hay varios diálogos. El diálogo 110 dice: han sido claramente anunciados dos venidas de Cristo, uno el que se manifiesta sufriendo, despojado de toda honra y gloria y finalmente crucificado, pero el otro cuando viene del cielo con gloria, con el hombre de la apostasía, quien habla cosas extrañas en contra del Altísimo, se atreverá a cometer actos inicuos sobre la tierra y en contra de nosotros los cristianos. Esa es la segunda venida. Esa es la segunda venida. Entonces sí habla de las dos venidas y cuando el rapto de la iglesia no llega a la tierra. Está en el aire. Bueno, este de Eso aquí, es lo que entendí de ahí. Sí, se cree que este de aquí es premilenial histórico. Y el premilenial histórico no cree en una venida secreta de Cristo. Solamente cree que viene. Fíjate, cuando él habla del crucificado y luego dice, finalmente, pero otro cuando viene del cielo con gloria, cuando el hombre de apostasía, fíjese, está hablando del hombre de apostasía, coincidentemente con la venida del cielo en gloria. Todavía aquí no se habla de un rapto secreto. Todavía no. Tertuliano, que es otro cristiano de los años ya del segundo siglo, en un libro de título sobre la resurrección de la carne, dice que la bestia anticristo junto a su falso profeta hagan guerra en contra de la iglesia de Dios. Estas cosas ya se van estabilizando en cuanto a la doctrina, ¿no? Ireneo, que es otro padre de la iglesia, de los años 130 y 202, dice: por eso cuando al final de los siglos la iglesia se levante, habrá una tribulación como no la ha habido desde el principio ni la habrá. Es una cita de Mateo 24. Pues en los últimos tiempos los justos deberán que... Esta es una posición premilenial histórica, donde
sostienen que la iglesia pasa por la tribulación. Luchar por ser luchar. ¿No? Aquí los cristianos están luchando. Y los vencedores recibirán la incorrupción como corona, que vencen en la tribulación. Y este es el libro que se llama Contra los herejes, capítulo 5, 29. Ahora, ¿por qué estoy mostrando esto? Porque esto te indica cómo la iglesia primitiva de los primeros 3 siglos era premilenial histórica. Para ellos, no mencionaban el aspecto del secreto, de la venida secreta de Cristo, ¿no? También se declara que aquel que viene matará a 3 de ellos, los otros que quedarán sometidos, y el mismo será el 8º de ellos. Devastarán Babilonia y la quemarán a fuego, y le entregarán su reino a la bestia y le perseguirán a la iglesia. Una vez acaecidas estas cosas, quedarán destruidas por la venida de nuestro Señor. Sí, hermano. Sí, y yo digo, estoy aquí buscando Sí. a Mateo 24, 21 y 22, y es bien interesante en el slide que pasó anteriormente. Ajá. Déjeme leérselo porque esto es como que te confunde. Sí, sí, Dice, sí. porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ujú. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Correcto. So, es ¿Quién está pasando esos días? a mí los cristianos. Y para mí es un tiempo que estamos ya viviendo, se podría decir, no sé cuánto Claro. más irá a durar, pero maybe se va a poner peor la situación. Depende con qué perspectiva lo ve. Si lo ve con la perspectiva de la premilenial histórico, entonces usted dice, sí, la iglesia puede ser que pase la tribulación. Pero si usted lo ve con los ojos del premilenial pretribulacional, entonces dice, no, la iglesia va a ser arrebatada antes de que venga la tribulación. Ahora, ¿qué apoyan la mayoría de los textos? ¿Una posición u otra? Eso es lo que queremos ver. Queremos ver con versículos que apoyan cada posición. Eso es interesante. Contra herejes. El Apocalipsis ha apuntado el nombre del anticristo para precavernos de él cuando venga, sabiendo quién es. Pero cayó el nombre porque no es digno que el Espíritu Santo lo pruebe. Todo esto se refiere sin duda a la resurrección de los justos, la cual acaecerá después de la venida del anticristo, o sea, del anticristo de la bestia. Hay posibilidad. Fíjate, Sí. perdón, ¿qué cosa ven de raro esto o de especial? Este todavía es el tertuliano. Se dice que la resurrección de los justos va a suceder después que venga el anticristo. Esto viene Ok. en la fundación. Después del anticristo, el anticristo viene durante la gran tribulación, Correcto. la tribulación, los 7 años. Correcto. Ajá, y que Y entonces que dice todo, Que que después de eso los justos van va a a resucitar. resucitar. Correcto. Pero los pre creen que van a resucitar antes de que pase todo esto y van a estar en el cielo. ¿Se dan cuenta lo especial de estos creyentes de los primeros siglos? Ellos creían que la iglesia iba a pasar por la tribulación y que iban a tener que soportar, pero que la iglesia de alguna forma iba a ser cuidada en medio de la tribulación, así como, por ejemplo, Dios cuidó al pueblo de Israel en el Éxodo, por ejemplo, en las 7 plagas. ¿Cómo es que Dios cuidó a Israel en las plagas? No le llegó a ellos. ¿Qué cosa les dijo Sangre que del hagan? cordero. Que Lo marcó con la sangre del cordero. Como Sí, Nosotros estamos marcados. Mientras todo alrededor estaba siendo un desastre, ellos estaban siendo protegidos en medio. Cuando estaban en los campamentos también, ve que las otras plagas dice que los campamentos de ellos no llegaron. Cuando llegó el de la langosta, pasó. Claro. Correcto. Entonces, de que la iglesia pueda pasar la tribulación y ser protegida, habría que pensar, ¿no? Habría que pensar. La posición más popular es decir, no, la iglesia
¿Por qué va a pasar la tribulación si es la novia de Cristo, es la esposa de Cristo? Nadie debe tocarla. Sí. Hay que llevarla Pero la entonces gente a... que está sufriendo ahorita por allá, entonces That's para what I'm ellos, going- mira, yo ponte que estoy allá con ella, Ajá. hablando, nos están cortando la cabeza a los esposos, los pastores, todo. Yo diría, esta es la tribulación, esta es, Y eso, a eso voy. Sí. ¿Qué es en sí la tribulación? es. Es algo nunca antes visto. Yo lo veo así. Es prácticamente el diablo va a ser a diestra Soltado. y siniestra, va a ser soltado. Y ahorita, ¿quién es el que lo detiene? En la Biblia habla de algo que lo detiene, ¿qué es? El Espíritu nuestro y Dios que no le está dando ahorita Cabida total. cabida total. Ahora bien, sí en la Biblia se habla del sufrimiento del cristiano y nos habla en muchas maneras y es una forma que nosotros crecemos, nuestra fe va siendo probada, vamos creciendo espiritualmente. Y si vemos la iglesia primitiva, cómo sufrió, o sea, parecía Ellos- tribulación, si lo vemos. Sí. Ahora bien, yo a mi forma de ver, cuando sea esa gran tribulación, que va a estar para mí, 2 periodos, los 3 años y medio y los 3 años y medio finales, cuando ya saca la garra el anticristo, el que va a estar ahí reinando. O sea, qué tan grave, y ahí viene la marca de la bestia. O sea, es algo que para mí yo digo, la iglesia ya no, eso es lo que creo, que la iglesia ya no va a estar acá, porque es la esposa del Cordero, como usted dice, y como dice la Biblia, y su iglesia ya va a estar levantada. Ahora bien, es algo tan monstruoso que el ser humano lo hemos visto a lo mejor, aún con todo lo que hemos pasado. Correcto. Pero hay una parte también donde dice que estarán mientras haya, bueno, así es como, Sí, desde mi punto de vista, dijo la tía Sara, sí. Está que sacando mientras el estén en la exceso. tribulación, su iglesia estará, dice, celebrando bodas con él en el cielo. Correcto. Esa es la posición, pero las bodas del Cordero van a estar en el cielo, mientras en la tierra va a haber tribulación. Sí, yo ya que Ahora, pero, o sea, está bien tener una posición y creer la que le han enseñado, lo que sea, pero una vez que veamos los versículos, usted mismo debe decir, ok, esta posición se sostiene con la Biblia o no. Sí. I was just gonna say, I find interesting the argument of the fact that we're the bride of Christ, and so God make us suffer at the same time. People are going to be converted during that 7 years, and so they're included within the bride of Christ as well. Correcto. Sí. So Esas cosas hay que pensar. Hay que pensar, porque si no, no se trata solamente de aceptar una posición porque me la enseñaron o porque la escuché o porque me gusta, está bien, pero hay que... ya no voy a pasar todo esto, pero... Ahí quiero Por eso hay que decir- seguir viniendo a las clases. Sí, hay que seguir. Hay versículos, perdón, que apoyan sobre, bueno, mencionamos ahorita antes sobre varias cosas y sobre todo lo de la marca de la bestia, que van a ser marcados. Hay versículos que apoyan eso. Necesitamos versículos que apoyen nuestra teoría. Correcto. Por favor. Vamos a Después del premilenialismo histórico viene la amilenial, que ha sido la posición más larga a través de la historia que se ha sostenido. Hasta el día de hoy. La amilenial. La amilenial. Lo decía, está loco, eso no es así. Los presbiterianos, los anglicanos, la Iglesia Católica tienen esa posición amilenial. Porque para ellos, porque es amilenial, sí, no existe un milenio literal, ¿no? Sino que ya estamos en el reino de Cristo, ha llegado en la manifestación de Cristo, y que el diablo ha sido atado, porque cuando el Señor Jesús, recuerda, estaba predicando, dice, si no viniera, no sé si puede buscar el versículo que dice que tiene que ser atado, el Señor Jesús menciona. No en Apocalipsis, en Mateo. Mateo que dice que... Sí. Cuando tú dices el milenial, son 1000 años, ¿no es cierto? Si ellos dicen que solamente van a ser 1000 años atados, estamos contando desde 1000 hasta el 2000,
o del 2000 a 3000. Y anda No, suelto no, por no, eso. no, no hay mil. ¿Cuál te refieres? ¿Al Son verde o al...? A millennial. Que no hay mil. No, ellos dicen que no hay 1000 años. Ellos dicen que no, 1000 Claro, años. no ellos, pero de todas maneras, cualquiera de estos que estamos hablando, Sí. cuando hablamos de 1000 años, va a ser atado al enemigo. O sea, Ajá. Sí. ¿desde cuándo estamos tocando? Bueno, si estamos en la posición siguiente, Pero no tiene que ser terapia más, Sí. es que quiero que vean, bueno, ahí ves, estamos poniendo, ¿verdad? Ese es, por ejemplo, Martín Lutero, Calvino, los fundadores de la Reforma eran amileniales. Y son todavía los calvinistas. Los calvinistas, la mayoría calvinistas son amileniales. Yo creo que ellos son Sí, son reformados. Sí, bien. Agustín, por ejemplo, el famoso padre de la iglesia Agustín, era amilenial. Aunque inicialmente fue premilenial, pero cambió su posición. Hicieron la cola del diablo. Sí. Oye, se qué feo. Ay, no. ¿Por qué lo pusieron? Son los Ninja Turtles, ¿no? Los Ninja Turtles, pero le pusieron una cola al pobre. ¿Conocen estos nombres? Ay, no, a Agustín. ¿Conocen estos nombres? Lutero, Calvino, Knox, no, nunca lo había escuchado, ni el No es Calvin. Zwingli. Knox era el promotor de la reforma en Inglaterra. Oh, ¿Por ese nunca lo había qué la cola? No entiendo. No, ese es un It's a chiste. rat, nomás. it's Sí, a rat. nada más. Zwinglio es el Zwingli, sí. promovedor de la reforma en Es Suiza. ninja, yo tortura ninja. Entonces, la mayoría de reformadores eran amileniales, por si acaso. Por eso es que yo no puedo decir que Lutero no era converso, ni que era impío, ni que no era salvo. No puedo decirlo. Al contrario. Ellos pusieron la Biblia por encima de todo, ¿no? Hay que tener la Biblia Pusieron sus vidas. por encima de la tradición, por encima de lo que la Iglesia Católica. Entonces, amilenial, la Iglesia Católica lo promovió durante años, con Agustín y todo eso, pero después que vinieron los reformadores, esta posición se hizo más popular y hoy en día se ha puesto más popular. Si ustedes buscan en internet, por La ejemplo... milenial, Franklin. Sí, sí. Si buscan en internet, hay muchos de estos cristianos reformados que están peleando por su posición. ¿Por qué pelean? No peleando teológicamente, no peleando así. Cada ellos Lo que defienden decía era sus Mateo. creencias, ellos defienden cada uno de ellos. Defiende, sí. Mateo 18:18 era el que decía, donde ¿Qué dice? dice que de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, o donde dice Jesús, mira, perdón. Ya está bien. ¿Sabes No, cuál es es este Wendy? Mateo 12:25, creo. Que dice que... Mateo 12:25. a ver, ¿qué dice? Dice que el hombre fuerte debe ser atado para que... busquen la palabra hombre fuerte. Es decir, strong man en inglés. ¿Qué es? No es de Satanás atado, ¿no? No es en Apocalipsis, no. No, es en el Evangelio. Es In the en strong Mateo. man's, A ver, ¿qué capítulo? 12, starting in verse 20. Mateo 12, a ver, Tere. Yeah, so starting 25. Knowing their thoughts, he says to them, every kingdom divided against itself is laid waste. If I cast out demons by Beelzebub, by whom do your sons cast them out? Therefore they will be your judges. But if it is by the Spirit of God that I cast out demons, then the kingdom of God has come upon you. Or how can someone enter a strong man's house and plunder his goods, unless he first binds the strong man? Then indeed he may plunder his house. ¿Qué versículo es ese, Josh? Verse 29, 12. 12:29, Wendy, si lo puedes leer. Okay. Ellos utilizan, los amileniales utilizan para decir que el milenio ya estamos y que el diablo ha sido atado. ¿Se recuerdan? 12:29. Sí. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Según la interpretación amilenial es que el hombre fuerte es Jesús. Él ha venido, ha atado al hombre al enemigo, sí, lo ha atado
Entonces, por eso es que ahora se puede predicar el Evangelio más libremente que antes. Entonces, según su posición, estamos viviendo el milenio y por eso podemos predicar el Evangelio y está atado el diablo. Pero vamos a ver que esa posición no se queda parada ante los versículos. Para mí, el pastor es una de las más contradictorias de la Biblia. Tiene mucha contradicción. Correcto. I was gonna ask what of the verse that says, you know, that was still the prince of the earth, you know, prince of the air. Correcto, ese es el asunto. Los pasajes que uno puede decir con respecto a eso es no, porque el diablo todavía tiene acceso al ser humano, todavía está haciendo de las suyas. Pablo dice que él anda como león rugiente buscando a quien no está tan atado como ellos dicen. Finalmente, la postmilenial todavía hay algunos que sostienen eso, pero es bien moderna. Bien moderna la gente que cree en ello. No tiene una tradición tan antigua como la milenial. Y finalmente, la más popular, la dispensacional, la pre-pre, es la más moderna. No, empezó de los, ¿qué es eso? ¿Los 1800? Los tiempos. ¿O los 1800? Los tiempos. El tiempo 1900. Sí. O sea que los hombres de aquí, de acá, no conocieron esta posición. ¿Cuándo empezó? Una foto. Sí, perdón, aguanta una foto. Sí las manda, ¿verdad? Después eso. Sí, después voy a mandar. Sí. Pero solo en caso de que no las mande. ¿Cuán segura decía mi abuelita? Yeah, so I'm just curious as to how, so like we saw in the first few centuries, Tertullian and all these people writing about the historic pre-mill position. So like, how did like the people within the Second Great Awakening, Garvey and all these people, take that and then just like switch it a bit more to how they read it now? Vamos a volver a eso, sí. ¿Cómo es que? So yeah, so like they obviously took the basic premise of the historic premillennialism, but then they added more. So like how, I'm just curious as to how that. Bueno, aquí hay un poquito de historia. La doctrina del rapto secreto fue concebida por primera vez por John Nelson Darby en los Brethren de Plymouth, en Inglaterra. Era una denominación que hasta ahora existe, se llama los Brethren, los hermanos, en 1827. Darby, conocido como el padre del dispensacionalismo, acabó afirmando que no había una, sino dos segundas venidas. ¿Okay? Esta enseñanza fue inmediatamente cuestionada por otros miembros de la misma congregación, como no bíblico. Samuel Tregelles, un destacado erudito bíblico, rechazó la nueva interpretación de Darby, declarando el colmo del sinsentido especulativo. Hay gente que se puso a él. Otro miembro de los hermanos de Plymouth cuestionó la nueva doctrina de Darby, afirmando que tal conclusión solo era posible si uno declaraba que ciertos pasajes eran renunciados como no propiamente nuestros. Sandin escribe: esto es precisamente lo que Darby estaba dispuesto a hacer, demasiado tradicional para admitir que autores bíblicos podrían haberse contradecido entre sí, y demasiado racional como para admitir que el laberinto profético era un desafío a profundizar. Darby intentó una resolución de su dilema exegético, distinguiendo entre la escritura destinada a la Iglesia y la escritura destinada a Israel. La dificultad de Darby se resolvió asumiendo que los evangelios estaban dirigidos en parte a los judíos y en parte a los cristianos. ¿Qué pasó con Darby? Lo que pasa es que él, ustedes recuerdan de este escrito que vimos para terminar el proceso. Darby trató de integrar esos dos asuntos, la época de la Iglesia y la pausa del tratamiento de Dios en Israel.
Entonces trató de integrar eso y él digo, entonces la única forma de resolver este problema, de por qué hay dos planes de Dios, uno para Israel, otro para la iglesia, es diciendo o mencionando el hecho de que hubo necesariamente tiene que haber un rapto de la iglesia, de los creyentes, para que los creyentes se vayan al cielo y Israel quede en la tierra y Dios siga con su plan con Israel. Y que luego venía entonces con la iglesia a reintegrarse. Esa es la forma que él trató de integrar. Ahora, el premilenialismo de hoy en día no necesariamente tiene que ser dispensacional, o sea que ustedes y yo podemos sostener un premilenialismo sin ser dispensacional. Por ejemplo, yo no creo que hay las 7 dispensaciones, como decía Darby. Darby habló sobre 7 dispensaciones: la dispensación de inocencia, la dispensación de Noé, la dispensación de etc. Vino otro después y dijo, no son 7, son 10. Entonces eso causó una confusión tremenda. Entonces, ni usted ni yo tenemos que ser dispensacionales, porque esa es una filosofía más que una posición milenial. Entonces, pero usted y yo podemos creer en estas cosas sin necesariamente hacer tanto detalle de lo que pasa con la iglesia y lo que pasa con Israel. Ellos tienen un sistema creado para esas dos cosas. Por ejemplo, ellos dicen que la interpretación tiene que ser literal. La interpretación de la Biblia tiene que ser literal. Lo que dice la Biblia, si dice 1000 años, son 1000 años, exactamente. Lo contrario de la milenial, que dice no tiene que ser exactamente igual. Después ellos hablan sobre, si ustedes quieren puedo darles un poco de preview de lo que es la enseñanza de Darby y el dispensacionalismo más adelante. Pero ahí está. Siguen pensando de cuál. Perdona que yo te pregunto, y así que me gusta aprender. Eso es lo que quiero que me pregunten. Sí, ustedes como concilio de alianza, ¿en cuál de estas de aquí ustedes creen? Nosotros somos recuerdan yo puse el statement de fe al comienzo. La declaración de fe, ¿no? La declaración de fe dice que nada más dice esto: tienes que ser premilenial. Premilenial. Sí, yo lo vi. Sí, yo sé. Dice la segunda venida de Cristo debe ser premilenial, personal, visible. Entonces en la alianza hay de los dos. Hay premileniales pretribulacionales y premileniales históricos. Yo pienso pastor, porque yo, o sea, lo que me ha gustado leer un poquito, no son doctrinas fundamentales como para decirnos de centrarnos en Tirijara, ¿no? Correcto. Porque yo cuando comencé a estudiar eso es demasiado, ¿no? Sí, pero llegué a la conclusión, digo, Dios mío, pero yo siempre digo, o sea, que me vayan al comienzo, en medio o al final, lo que quiero yo ir. Claro. Exacto, claro. Pero siempre me gusta estar más, lo que es más bíblicamente, ¿no? Porque aquí está todo, ¿no? O sea, simplemente que hay que como estudiar más y acudir, como dice usted, a las clases y seguirse preparando, porque eso no se termina. Ese es el tema más controversial para los cristianos. Y por eso han habido denominaciones. Sí, yo sé, se han roto, se han abierto. Pero una de las cosas que ahora todos están en consenso, todos están de acuerdo, es que si yo soy premilenial y tú eres amilenial, no tengo por qué declararte a ti impío ni no creyente. Porque hay mucha gente, por ejemplo, les cuento, ustedes han escuchado de R.C. Sproul. Es un maestro reformado bien popular, por lo menos ahora en el plan luterano, bien popular, es amilenial.
Está atacando a todo el mundo. No, él no ataca, él tiene libros de teología sistemática, volúmenes. Tiene una enseñanza, en todos los puntos una enseñanza excelente, yo diría. Yo digo que cuando enseña lo que es el fin del tiempo, el examen. John Piper, ¿lo conocen? Sí. Él es premilenial histórico. Bueno, lo que decía la hermana Vicky tiene mucha razón, y yo añadiría de que lo importante de todo esto, claro, estamos estudiando, pero que no nos quite la paz, que nos dé paz, tranquilidad, que no nos afanemos y que tengamos miedo. Porque a veces es normal sentir como que inseguro. No tenemos que sernos inseguros. Nosotros, si nos ha salvado, ¿verdad? Y hemos muerto con nuestros pecados, hemos recibido a Jesús, ¿no? Que está en nuestros corazones, y de frente nos vamos al Señor. Sea allí, allá, guapuyá, pero vamos a Él lo lleva. O sea, alguien decía, no importa la posición que tú tienes, pero todo al final va a resolverse. El mismo tren nos lleva. Todo al final va a resolverse en una sola cosa. Como dice Marisa, y me quieren primero, claro, primero bueno. Marisa dice primero bueno, dice. Si a mí me raptan aquí, allá o me raptan al final de la tribulación, no me interesa. Yo sé que si el Señor me rapta acá, de repente, si hay todo esto, entonces me evita la tribulación. Pero si eso no es la realidad, pasaré la tribulación protegido por Dios, y aquí me raptan. Entonces, seremos raptados o aquí, al final, no hay que tener miedo del asunto, porque nos va a proteger. Sí. Yeah, just one quick question before you mentioned how we Christians from all conditions basically agree, like, let's not ostracize each other and not call each other heretic and whatnot. Would you say though that the only maybe close to heretical view of this of end times would be like fully realized preterists who say like every single end time prophecy already happened and in the past and dentro de cada posición hay extremos también. Hay extremos y hay variaciones también. Por ejemplo, la hermana Sara mencionó, hay una posición que dice que los 3 años y medio. Que el rapto va a ser en el medio de la tribulación. No, yo no dije cuándo. ¿Sabe por qué? No. Porque Daniel habla de 3 años y medio. Sí, yo dije los 7 años se dividen en 2, 3 años y medio, 3 años y medio. Paz y tranquilidad. 3 años y medio de paz y tranquilidad, 3 años y medio de brochazo. Bueno, pero esto se le llama mid-tribulación. Ajá. O sea, ellos dicen los 3 años y medio va a haber paz, pero ahí viene el Señor, los llevan del. La otra posición parecida es que el Señor viene y se lleva a los creyentes fieles solamente. Y si no está fiel cuando Él viene, con background music. Si no está fiel cuando viene, entonces tú te quedas a pasar la tribulación. Sí, so would you say that like in extreme like the extreme predator view, would you say that that's close enough to being? Yo diría que es un extremo que puede rayar en herejía. ¿Cuál sería el extremo? Perdón. El preterismo extremo. O sea, que dice que no hay nada en el futuro. Que todo ya ocurrió en el pasado. Cuando destruyeron Jerusalén, cuando Jerusalén fue destruida, entonces allí llegó el milenio y estamos pasando el milenio. Un poquito del preterismo es un poco afín al amilenialismo. Pero es bien radical con respecto a que todo está en el pasado, no hay nada para el futuro. El Apocalipsis no hace profecías del futuro, sino cosas que ya pasaron. Ya ocurrió eso. Entonces hay que tener cuidado con extremos. Y si usted está dentro del premilenial dispensacional o pre-pre, como digo yo, o dentro del premilenial histórico, está dentro de la tradición nuestra, ¿no? De la alianza, de los bautistas. Los bautistas son
bien aferrados al pre-pre. Sorry, one more question. Dijiste que era la última. Because maybe it could spark some sort of thoughts with everyone. How much credence would you give to, for example, historic pre-mill? How much credence would you give to the fact that that was basically the earliest end times thoughts versus a mill, which was the longest historical time? How much credence do you give to like the amount of time or the earliest amount of time? Definitivo que te hace que pensar, ¿no? Te hace que pensar que haya habido posiciones desde la antigüedad, ¿no? desde la era primitiva. Entonces, hay que estudiarlas, yo digo, hay que estudiarlas, buscar su sustento bíblico, a veces una persona su sustento con la palabra de Dios y ahí uno toma una decisión en cuanto a la posición final que uno quiere. Uno puede decir, no, yo me quedo con la que yo siempre he tenido. Está bien, pero yo le sugeriría, no lo haga sencillamente porque se le enseñaron eso, porque usted encuentra sustento bíblico en la palabra de Dios, se convence de que es así. Pero sea como sea, todos nos vemos en el cielo. ¿Habrá un videíto para cualquier momento, decir de 10 minutos, así más o menos? Sí. ¿Con de color? ¿Con movimiento? Así como un videíto, por eso te digo un videíto. Sí hay, pero en inglés. No sé si todos dominan en inglés. Sí, todos sí, Yes. todos. Hay uno bien interesante que te enseña exactamente todas las posiciones con movimiento. No, yo no quiero eso. Sí. No, yo no decía la posición, yo decía video de verdad, sí, de ficción, ¿no? De rap. Mucha ¿Todavía está Maritza o ya se durmió? No, ya se Maritza. Se durmió. Pastor, No más. yo digo una cosa, ¿no? Y es algo que me ha estado en mi mente, dando vueltas en mi mente durante esta clase. Creo que Jesucristo debe estar allá en el cielo viéndonos y diciendo, pero ¿qué están inventando? En vez de enfocarse en predicar el evangelio, esto no ha sido revelado todavía, porque hay muchas cosas que yo digo que no son reveladas. Y Dios sabe por qué. Es algo como que, es cierto, está en el Apocalipsis y es bueno conocerlo. Pero yo digo, a mí me llama la atención donde dice que el Señor nos encuentre haciendo así. ¿Qué es eso que Él quiere? Estemos velando. Estemos velando y obedeciendo el mandato que Él nos ha dado. Yo creo que es pequeño, sí, pero fuerte el trabajo que nos ha dejado y esto es interesante saberlo y todo, pero honestamente me gusta, pero me confunde. Me confunde ya cuando empiezo a... El que usted decía es el Deuteronomio 29:29, ese me lo aprendí de hace eternidad. ¿Qué dice? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Este tema del Apocalipsis, Franklin, a mi hermano, el menor, uno de mis hermanos menores ahí en Lima, cuando era chiquillo, 12 años, 15, de repente, ¿no? Habíamos hablado de este tema también en la iglesia, bien, sabía que Cristo venía y todo, ¿no? Y pues uno se pone, cuando uno es jovencito, chiquillo, se pone como que, ¿no? Pues, temeroso, algo, y no es porque está pecando ni nada, o pecador, pues chiquillo, en la casa parada metido, sino en el sentido, claro, todos somos pecadores, pero la refiero de que es un chico tranquilo, ¿no? De todas maneras, siempre que se viene. Perdón, Leo, me olvidé, ¿me pusiste grabación? Sí, ya. Entonces, cuando dan esa prédica, esta cosa que todos estamos haciendo ahora, ¿no? Bien sencillo, ¿no? Mi hermano agarra y vamos a dormir la noche en la casa, éramos 8 hermanos, imagínense, mamá y papá, ¿no? Y el día siguiente, pues él no tenía escuela, parece, se quedó dormido, mi mamá se quedó al mercado, qué sé yo, pero la cosa es que él se levantó y no encontró a nadie. Entonces él se levanta, mamá, papá, primera vez, por siempre vi algo, ¿no? Nadie, mi hermana, nadie.
Era chiquito, tenía 12 años. Entonces